Si tenemos un mapa del planeta Tierra y lo miramos con detenimiento, la mayoría de los países ricos están concentrados en algunas regiones y los pobres en otras. Hay varias hipótesis desde la geografía que nos ayudan a aclarar la cuestión. En primer lugar, la mayoría de los países pobres están cerca de la línea ecuatorial. Estar ubicados en una zona tropical da ciertas desventajas como la dificultad para controlar enfermedades y la baja productividad de la tierra. De nuevo, si tomamos el mapa, se puede ver que los países que tienen acceso a ríos navegables o al mar son más propensos a tener mejor desempeño económico. Lo mismo sucede con los que están cerca a grandes mercados. Esto ocurre porque se disminuyen los costos de transporte y facilita el comercio, lo cual incentiva la inversión y la creación de empresas. Estas ideas se pueden observar en África, un continente castigado por la geografía, ubicado en el trópico, sus países alejados de los grandes centros de consumo y polos de desarrollo, además varios de ellos sin acceso al mar. Incluso la geografía influye dentro de los países. Estados Unidos es un país rico, pero los estados con mayor riqueza están ubicados en las costas o cerca de ríos navegables. En Europa sus países están cerca unos de otros, tienen acceso a ríos navegables y a grandes centros de consumo. Sin embargo, la geografía tiene sus límites y no alcanza para explicar el estado actual de algunos países o regiones. Por ejemplo, el caso de Argentina, un país con una geografía envidiable pero no es un país tan rico. Tenemos el caso de Corea del Sur y Corea del Norte, países con similitudes geográficas pero uno tan pobre y otro tan rico. Otro ejemplo explicado claramente en el libro ¿Por qué fracasan los países? Es el de dos ciudades, Nogales en Estados Unidos y Nogales en México. Ubicados en la misma zona, solo separados por la frontera, sin embargo siguen siendo muy diferentes económicamente. Con estos ejemplos se puede concluir que estar alejado del trópico, tener acceso a grandes mercados y a ríos navegables no garantiza el éxito económico. En segundo lugar, la geografía y la dotación inicial de recursos naturales influyen en el desarrollo de un país, pero afecta más si las instituciones políticas aprovechan o se adaptan a dichos recursos. Vimos que la riqueza de las naciones es la capacidad que tienen los ciudadanos de producir cosas y por lo tanto el crecimiento de la riqueza pues va a venir determinado por el crecimiento del Producto Interior Bruto. La pregunta que nos debemos hacer es ¿y cómo crece este Producto Interior Bruto? ¿Qué es lo que hace que en algunos países el crecimiento sea muy alto y en otros el crecimiento sea muy bajo? La teoría del crecimiento económico es muy compleja y hay muchísimos factores que explican el crecimiento de un país y todos tienen que funcionar simultáneamente para que se dé. El primer factor importante que explica el crecimiento de un país es el capital físico, las infraestructuras, la maquinaria, las fábricas, los edificios, las cosas físicas y que es lo que los economistas llamamos el capital físico. El segundo factor importante es lo que los economistas llamamos el capital humano, no solo la cantidad de trabajadores o la cantidad de trabajo que hace cada uno, las horas de trabajo, la intensidad de su trabajo, sino su capacidad de producir, es decir, su calidad, su salud, su educación, su preparación, todo esto, todos estos factores asociados con los cuerpos humanos es lo que llamamos capital humano. El tercer factor es muy importante y es el de la tecnología, el conocimiento. El mismo capital físico, los mismos inputs físicos pueden ser aplicados por los mismos trabajadores y obtener mucho producto o poco producto, depende de lo que hagamos y cómo lo hagamos. Por ejemplo, el sílice que utilizamos hoy para hacer microchips lo utilizaban los hombres de las cavernas para pintar sus cavernas. El mismo producto puede ser utilizado por un cuerpo humano para hacer pinturas rupestres o para hacer microchips en ordenadores. El conocimiento, la tecnología, el saber hacer las cosas es el tercer factor importante. Y el cuarto factor o grupo de factores importantes son las reglas de juego, las instituciones. La eficiencia de un gobierno, la eficiencia de los funcionarios, la eficiencia de la regulación, la corrupción de un país, todo lo que determina el entorno
institucional de un país también es muy importante a la hora de permitir que las empresas y su capital físico, los humanos y su capital humano, los inventores y sus tecnologías, pues puedan combinarse entre todos para producir mucho o para producir poco. La riqueza de las naciones en el fondo viene de saber organizar todos estos factores de la manera más eficiente posible.